Entonces, en algún momento, yo me dio mucho coraje y dije, otra vez viene, pero entre dormir y despierta. Cuando yo he abierto los ojos con fuerza, sí, terminé de hablar, vi una sombra, la vi con esos zapatos como de vaquero, la vi con un sombrero como de vaquero también, solamente una sombra, y vi como la sombra, al momento que yo termino de abrir los ojos, la sombra se desvanece. Estos sucesos yo los he vivido desde que tengo más o menos 9, 10 años, hasta los 14, pero eran básicamente una sensación que yo tenía al dormir, sentía como una mano que me tocaba las piernas. Y cuando ya estaba muy cerca de mis áreas más íntimas, entonces yo me despertaba, pero había muchas veces en que yo no podía moverme, o me despertaba, hacía mucho esfuerzo para despertarme y despertaba gritando, como despertando de una pesadilla. Y cuando despertaba de esa pesadilla me daba cuenta que seguía durmiendo y me volvía a despertar y me volvía a despertar por lo menos 3 veces. O sea, esto lo considerabas dentro del contexto de un sueño, de una pesadilla. Correcto. Eso fue cuando yo tenía esa edad, 9, 14 años. Muy niña. Sí, pero ya cuando yo fui madre, yo tenía ese temor de que le suceda lo mismo a mi hijo. Mi hijo, a pesar de tener su habitación, él ha dormido conmigo hasta los 8 años más o menos, porque yo tenía ese temor que a él le suceda eso de que le toquen las piernas o que quieran pues abusar de él, ¿no? Claro. Entonces yo dormía, como quien dice, con un ojo abierto y el otro cerrado, siempre cuidando a mi hijo. Llegó un momento en que cuando ella cumple 9 años, ya él va a su habitación a dormir a su cama, y yo he sido madre soltera por mucho tiempo, hasta que mi hijo ha tenido por lo menos 13, 14 años. Yo tuve una pareja y yo me he dado cuenta que esto regresaba, volvía a suceder cuando yo tenía más acercamiento con esta pareja. ¿Como que te ponía celoso? Sí, doctor. Yo después, en el transcurso del tiempo, conocía a una señora que me dijo que le sucedía lo mismo. Era madre soltera, vivía sola con su hija y tenía esas mismas sensaciones cuando ella trataba de iniciar una nueva relación. Cuando estaba sola, esta entidad no se acercaba. Así es, doctor. Cuando buscabas tener un acercamiento o iniciar una nueva relación, ahí aparecía. Correcto. Y con esa señora compartimos una misma experiencia, que es que en algún momento yo, viviendo sola con mi hijo, nos reuníamos para ver televisión, de repente alguna película juntos, y él venía a mi cama y de repente por ahí se quedaba dormido y yo ya no lo mandaba a su cuarto. Entonces él podía dormir al costado de mi cama. Pero ¿qué sucedió? En algún momento, cuando mi hijo ha tenido 17, 18 años, me sucedió que nos quedamos dormidos, yo me quedé dormida, él no, y yo en mi sueño he visto a mi hijo aquí, que me miraba con unos ojos horribles y unos dientes muy filudos y se acercaba mucho a mí. Yo en tus sueños. En mi sueño, yo veía esto, echada yo en la cama, entonces yo intenté defenderme o golpearlo en mi sueño, pero me acordé que mi hijo estaba en ese lugar. Entonces no lo golpeé y me desperté y vi a mi hijo que estaba viendo la televisión sentado, ni siquiera estaba durmiendo. Esa misma experiencia. Había adoptado la forma de tu hijo, sabiendo que tú no lo ibas a atacar. Correcto. No te ibas a defender de él. Así es. Y esta misma experiencia me la contó esta señora. Me dijo, yo tengo una hija y me ha sucedido exactamente lo mismo. Cuando mi hija viene a mi cuarto, es como que este ente, la espanta para dejarla a ella sola. Lo mismo cuando ella también trató de tener una pareja, sucedió exactamente lo mismo que a mí. Y ya teniendo esta pareja, me pasó lo mismo, que le veía la cara, una cara rara, extraña, pero solo me pasó con él una vez, porque cuando yo se lo comentaba, no me creía. No me creía y eso me frustraba mucho. Y era como que cada vez que yo tenía esta sensación, o que me pasaba esto, y yo se lo contaba, él un poco más me decía, estás loca. No creía, no, te ha parecido, ha sido una pesadilla. Y eso era frustrante para ti. Frustrante y hacía que nosotros peleemos. Es otro tema. ¿Tú crees que de alguna manera propiciaba que ustedes se peleen para él quedarse, entre comillas, esta entidad contigo? Así es, porque es exactamente lo mismo que compartí con esta señora en la experiencia. Lorena, ¿llegaste a ver a la entidad o solamente era una cosa invisible? No, doctor. Como le digo, en esas 2 ocasiones tomó la forma de estas 2 personas, mi hijo y mi pareja de ese momento, y en algún momento yo ya estaba harta, mi pareja no me creía, yo me daba vergüenza contárselo a otras personas. Y yo en mi cuarto sola sentía unos pasos que se acercaban en la noche
pero yo lo relacionaba esos pasos con el taco de unos zapatos de las botas vaqueras. Ya. Los tacos son de madera gruesos que suenan en el piso. Claro. Yo sentía eso que se acercaba a mi cuarto. Y se acercaba y se ponía encima mío y me quería tocar y yo no podía defenderme ni moverme. Lorena, Sí, cuando había estos ataques, tú dime si me quieres responder. Tú dime, si no, lo mantenemos ahí en reserva. Sí, doctor. ¿Solamente llegaron a tocamientos o avanzó más, digamos? En el principio solamente eran estos tocamientos y esta sensación de que yo no me podía mover. Después tomaba la forma de una pareja mía y yo pensaba que era mi pareja. Entonces yo sentía, me dejaba, cariño, me dejaba acariciar, accedía, pero luego me daba cuenta de que como que reaccionaba y decía, no puede ser, porque mi pareja no vivía conmigo. Claro. Entonces yo reaccionaba y decía, no puede ser, y me despertaba y sentía esa sensación de que se me drenaba la energía, despertaba en la mañana muy cansada y con esa sensación de asco, de frustración, de no poder encontrar alguna solución para que eso no me siga pasando. Amanecías agotada. Sí, hay personas que hablan de que amanecen con arañazos, moretones. ¿En este caso pasó eso contigo? No, doctor, No, eso no sucedió. Eso no sucedió. Ya en otra ocasión, cuando yo estaba en el colegio, en la clase de biología, yo recuerdo que llevaron unos huesos a la clase y nos tocó a cada una exponer acerca de una área del cuerpo, del esqueleto, perdón. Y una compañerita mía estaba jugando con un fémur y en eso una lo lanzó y yo lo agarré para que no caiga al suelo. Ya. Pero yo no estaba de acuerdo con este juego. Ajá. Entonces yo le increpé a la chica que no debía estar haciendo esto. Pero en esa noche yo sentí, eso sí, un peñiscón en mi pierna. Sentí un peñiscón en mi pierna y cuando me desperté no había nada. Y sí me quedó un morado en esa época. Ajá. Pero con respecto a este ente, nunca he tenido ningún signo visible de algún ataque. ¿Crees tú que fueron diferentes entes que a tocar a lo largo del tiempo o era la misma entidad? Yo sí pienso que es el que me peñiscó en la pierna, pienso que es una cosa diferente, tal vez el espíritu o algo del fémur. Hueso húmero que agarraste. Correcto, pero lo otro pienso que es lo mismo porque que va cambiando de formas tal vez, porque ya en algún momento cuando yo me sentía harta, muy cansada, muy frustrada, me armé de valor y cuando sentí que este ser se acercaba con estos tacos que escuchaba yo que entraban a mi habitación, yo entre dormida y despierta dije, otra vez vienes a joderme. Claro. Es lo que dije. Claro, tomarte con fortaleza, sí, con firmeza. Doctor, sí, ya. Porque anteriormente cuando yo quería hablar o rezar el Padre Nuestro o mencionar a Jesús, esto que uno menciona, la sangre de Cristo tiene poder, ya. No podía decirlo. No podías articular No podía articular palabra, entonces tampoco podía terminar o empezar a rezar el Padre Nuestro, no podía hacer nada de eso. Entonces en algún momento yo me dio mucho coraje y dije, otra vez vienes a joderme, pero entre dormida y despierta. Cuando yo he abierto los ojos con fuerza, terminé de hablar, vi una sombra, la vi con esos zapatos como de vaquero, la vi con un sombrero como de vaquero también, solamente una sombra, y vi como la sombra, al momento que yo termino de abrir los ojos, la sombra se desvanece. Yo he llevado a un padre a casa para que me bendiga la casa y todo esto, pero era como que se calmaba un poco y después continuaba. Lorena, un poco para cerrar tu testimonio, ¿te paralizaba esa entidad? O sea, porque mucha gente sufre lo que se llama parálisis del sueño. En el contexto de estos ataques lascivos, ¿tú eras paralizada? Sí, porque no podía reaccionar, no podía moverme. Estaba consciente de lo que estaba sucediendo y quería hablar y no podía hacerlo. Incluso lo que yo le comenté que me sucedió fue mientras que yo estuve con una pareja durante más o menos 7 años. Terminamos, pero ya con una nueva pareja me volvió a suceder. Que mi pareja estaba a mi costado, viendo televisión, yo me quedé nuevamente dormida. Y sentí que ya no era él, que era más bien un actor, mi actor, que en ese momento era mi actor favorito. Estaba encima de mí, besándome, y yo en el momento como que, wow, es mi actor favorito. Pero después me acordé y dije, ¿qué? No puede ser. No puede ser. No puede ser Brad Pitt, que esté encima mío. No puede ser Henry Cavill. Entonces, y mi novio estaba a mi costado, y cuando yo me desperté, lo vi que él estaba viendo televisión tranquilamente, y yo había sentido totalmente este ser encima mío, ya tocándome más, a punto ya de tener más intimidad conmigo, y yo dije,
y yo se lo comenté a él, pero como él tampoco habla el mismo idioma, era un poco difícil que me entienda. Transmitir esa idea. Así es, pero se lo comenté y eso fue como que propició que como una pequeña, como que casi nos peleáramos. No peleáramos, sino como que él sintiera, ok, tú estás aquí conmigo y tú estás soñando con otro hombre. Claro, podría interpretar la persona eso fácilmente. Así es. Pero miren cómo la insidia que hay para hacer pelear a la pareja. Sí. Y solamente para terminar tu testimonio, ¿en la actualidad siguen los ataques o ya pararon? Mire, todo eso me sucedió en mi departamento en San Miguel, aquí en Perú. Ok. Cuando yo he viajado a la casa de mi hermana en Suecia, durmiendo en una habitación, no me ha sucedido esto con un hombre. Me ha sucedido que he visto una niña sentada, jugando, y que me dice, juega conmigo. Eso fue uno. Okay. Lo otro fue que ya viviendo en Dinamarca con mi novio, él venía de trabajar a las 5 de la mañana y yo he sentido que ha venido él, menos a las 4:30 por decir, que se ha sentado en la cama, que me ha acariciado nuevamente, que me ha puesto la carita para darme el beso, y yo feliz. Y cuando me he abierto los ojos, no era él. No era él. No, él recién estaba abriendo la puerta para recién entrar a la casa. Qué bravo. Muy bien. Bueno, Lorena, muchas gracias por tu testimonio. Nirvana, ¿es posible de que estas entidades se hagan pasar por la pareja? Claro que sí. Aquí ocurre algo que yo diría, en mi experiencia, bien, tiene las características de algo demoníaco. Bien, a la temprana edad en que esto ha ocurrido, estamos hablando de su epigenética. Ya. O sea, lo más probable es que no ha iniciado en esta vida. Que venga de vidas pasadas. Exactamente, un tema de vidas pasadas, o mamá, abuelita. Bien, esto viene con su genética, o sea, es una epigenética. Que se ha transmitido que esta entidad ha atacado a los antepasados. Exactamente. A la mamá o a la abuela. Sí, victimizan al ADN. Entonces, hasta que tenga la quinta generación, donde ya se pierde el ADN, primos de quinta generación se pueden casar, no son familia, esto quizás se pierda. Se pierda. Pero ella está siendo una víctima genéticamente. En el momento en que ella tiene 9 años, bien, ella habla que se despierta en un bucle de sueños, un despertar tras otro. Lo más probable es que tengas una capacidad psíquica. Eso es lo que estaba pensando. Bien. Por eso que vio en Suecia a la niña, o sea, surge otra pregunta. ¿Es posible que estos seres ataquen más a las personas que tienen estas conexiones psíquicas o a cualquiera puede ser? A cualquiera, son más conscientes. Ahora, el hecho de que podría ser también el tema de la niña, entre otros, digamos, temas aislados. Pero sin embargo, podría ser también que esta niña que ella ve pueda haber muerto de algún ataque sexual. O sea, son energías alineadas. Ya que se alinea. El tema de los pasos, que ella su mente lo representa como unas botas. Pero hay que tener en cuenta que al tener un cuerpo físico, nuestra mente nos juega como un diccionario, sonido tac, 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 botas. Claro. Pero bien puede ser las patas de cabra, que tienen estas presencias. O sea, no eran botas de vaquero, eran patas de cabra. La mente lo representa como botas, pero realmente es el interpreta eso. Exactamente, estos son esos hombres, son mitad toro, mitad hombre, ¿no? Mitad patas de cabra, son así monstruosidades.